Vamos un poquito rápido para ajustarnos al máximo posible a los horarios de la organización. Tengo el placer de compartir la moderación de la mesa con el doctor Peñafiel, Virgen de la Rechaca, y presentamos una mesa con un título curioso, pero que está muy bien, Caminando hacia la lesión perfecta. A ver si conseguimos tener también unos moderadores perfectos que se adapten al tiempo. Más que moderador, tengo el placer de moderar además de unos grandes ponentes, unos grandes amigos, y empezaremos por el doctor Ricardo Ruiz Granel del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Doctor Ruiz Granel. Hola, buenos días. El tema que se me ha asignado es el de viejos consejos y nuevas herramientas. Espero que se entienda como tal y no consejos de viejo por la cuenta que me trae, para intentar un poco centrar el tema. No tengo ningún conflicto. Y yo creo que el primer consejo que uno debería dar cuando se enfrenta al hecho de la aplicación de radiofrecuencia para hacer una ablación es tener un conocimiento mínimo de las bases que nos permita entender qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y para ello, brevemente, les voy a recordar lo que ya saben del funcionamiento de un catéter estándar de 4 milímetros, donde hay una interfase entre el electrodo y el tejido y la sangre que circula provoca un enfriamiento por un fenómeno de convección. Cuando nosotros aplicamos radiofrecuencia, por la ley de Joule, se produce un calor por la impedancia o por la resistencia que opone el tejido al paso de la corriente. Con este paso de la corriente lo que tenemos es que hay un primer calentamiento que es fruto de la resistencia del tejido al paso de corriente, requiere muy poca potencia y es muy poco profundo. Pero si nosotros persistimos en esta aplicación de radiofrecuencia, este calor resistivo que se forma al principio empieza a conducirse a la vecindad y se produce un segundo fenómeno de calentamiento que además es el que calienta la punta del catéter. Esto es lo que se ha llamado el calentamiento conductivo. Para esto requerimos ya un tiempo, requerimos la aplicación de una potencia, es lo que calienta el catéter y podemos utilizar para titrar un poquito la potencia que administramos, y el tamaño puede ser variable, pero ronda entre los 5 y los 7 milímetros. Si digo que lo del calentamiento de la punta del catéter lo podemos utilizar para titrar la potencia, es porque si persistimos en la aplicación de energía, una excesiva temperatura en la interfase electrodo-tejido puede producir carbonización, un aumento de la impedancia, y si esto ocurre, oiremos nosotros y el paciente lo que se ha venido a llamar un pop o un plop, que significa que ha habido un arco voltaico. La impedancia era tan alta que la corriente no puede pasar a través de esa zona de carbonización, se produce un arco voltaico, una chispa, porque decirlo mal y a prisa, que es audible con el plop, ¿no? Y esto lo tenemos que evitar porque esto puede provocar fenómenos de trombosis, fenómenos de coágulos o de disrupción del endotelio. O sea que esto es lo que primero tenemos que conocer, es el primer consejo para ponernos manos a la obra. El segundo es que debemos conocer con qué material contamos, porque desde el electrodo de 4 milímetros convencional, pues esto ha evolucionado muchas veces siguiendo el aforismo de Packer, que si no lo puedes localizar aumenta el tamaño de la lesión, que es un poco bruto, o a veces porque necesitamos otras herramientas y la industria nos ha ido dando una cantidad de armamento que podemos utilizar. El primero sería el electrodo de 8 milímetros, ampliar la superficie del electrodo. ¿Qué conseguimos con esto? Fundamentalmente disminuir la impedancia. Si disminuimos la impedancia, podemos aumentar la potencia. Ese es el efecto del electrodo de 8 milímetros. Tendremos también un calentamiento resistivo y un calentamiento conductivo, que si aumentamos la potencia, y esta es la condición, si ponemos 8 milímetros con la misma potencia, no ganamos demasiado, hay que dar más potencia. Y a mayor potencia, mayor lesión. Ese es el secreto del electrodo más grande. Y cuanto más grande, mejor. Pues no. Se ha visto que a partir de 8 milímetros ya el efecto de aumentar la profundidad o el volumen de la lesión se pierde y, por tanto, se han abandonado los electrodos de más de 8 milímetros de longitud. El siguiente escalón en este armamentarium
es el electrodo irrigado. Si nosotros irrigamos la interfase entre el electrodo y el tejido, lo que hacemos es disminuir o alejar de alguna manera el calentamiento resistivo. Cuando nosotros aplicamos radiofrecuencia, este calentamiento resistivo no dejamos que sea muy alto, no hay mucha temperatura en la interfase electrodo-tejido, eso nos permite que alejemos el momento de la carbonización y, por tanto, se transmita más calor al interior del tejido y, por tanto, tendremos calentamiento más profundo, lesión de mayor volumen y, sobre todo, una lesión mucho más profunda. Y esa es la base del electrodo irrigado. Y se ha demostrado experimentalmente y clínicamente que lo que les comentaba, el electrodo, la temperatura pico en el electrodo es mucho más baja con el irrigado. La temperatura a 3,5 milímetros de profundidad es mayor y a 7 milímetros de profundidad es también mayor. Y eso redunda en que el volumen de la lesión, si lo comparamos a una lesión convencional controlada por temperatura, pues es un volumen considerable y significativamente mayor. Y, como vemos en esta muestra, pues esto es la lesión epicárdica hecha por un electrodo convencional y esto es la lesión hecha por un electrodo con irrigación de la punta. Y cuando se ha intentado comparar el diámetro o la profundidad de las lesiones producidas por electrodos estándar, por electrodos con irrigación interna o modelos con irrigación externa o de punta de 8 milímetros, lo que se ha visto es que los electrodos con irrigación porosa son los que tienen más diámetro, pero lo más importante es que la profundidad de la lesión es significativamente mayor para los electrodos irrigados externos abiertos, un poco menor para el electrodo irrigado interno y prácticamente idénticas para el electrodo de punta de 8 milímetros o de punta de 4 milímetros. Es decir, que demuestra que la lesión del electrodo irrigado siempre es mayor y es más profunda. Pero también tenemos un problema. Como no tenemos la temperatura para controlar la interfase y para controlar la potencia, si nosotros damos matraca, si subimos y damos, el calentamiento en el tejido puede llegar a la vaporización del líquido intracelular e intercelular y eso puede producir una burbuja que, si persistimos en nuestro empeño, va a dar un plop. El mecanismo aquí es distinto, es por disrupción por una burbuja desde la profundidad del miocardio y tiene mayor peligro porque no solo hay disrupción del endotelio, sino muchas veces hay cavitación del miocardio y eso pues, puede producir perforaciones o puede producir fenómenos trombóticos a posteriori que puedan ser malos para el paciente. Pues si tenemos las bases de la aplicación, sabemos qué material tenemos, el otro viejo consejo es ser cuidadosos en la elección del punto. Y para ello yo creo que todavía los electrogramas son una herramienta fundamental. Tener un buen electrograma, en este caso, por ejemplo, para ablacionar una vía accesoria, pues es básico para decidir que ese punto es un punto para aplicar radiofrecuencia. O, por ejemplo, en esta taquicardia auricular, ven ustedes que el electrograma del catéter de ablación no solo es muy precoz, el punto es bueno, sino que además es muy estable. No hay oscilaciones de la amplitud del electrograma, que podrían indicar que el catéter no está tocando bien, y además no tienen pérdida de los componentes rápidos, lo que ocurre también cuando el contacto es defectuoso. Por ejemplo, como ocurre en este caso, el punto parece, esto es la ablación de una vía accesoria oculta con estimulación ventricular, vemos que el catéter de ablación muestra un auriculograma muy precoz, pero con mucha variación de la amplitud de un punto a otro, de un latido a otro, y eso sugiere que el contacto del catéter con el tejido no es lo suficientemente estable. Esto es una ayuda que también nos va a permitir seleccionar una lesión más eficaz. Claro, el problema es que luego el último consejo es integra todo esto, y intégralo todo pues metidito en la cabeza, que el catéter sea adecuado, que el punto sea adecuado, que esté el catéter estable, y eso se hace mirando el electrograma con un ojo, mirando el rayo o el navegador con el otro ojo, por el rabito del ojo miras si el catéter se mueve o no se mueve, aplicas y si cae la impedancia, que es un signo de que la lesión está buena, que abatas el electrograma con la aplicación también significa que estás destruyendo ese tejido y de alguna manera necesitamos combinar todo esto en algún indicador
del que luego probablemente pues, hablará el doctor Almendral. Lo que sí está claro que el tipo de electrodo, la potencia, el contacto, es decir, la fuerza de contacto y el tiempo son determinantes básicos de la lesión. Como vemos aquí, para la misma potencia, una presión del catéter de 2 gramos provoca una pequeña lesión y una presión de 40 gramos produce una lesión considerablemente mayor. Luego, esto es un determinante fundamental a la hora de manejarnos. Y se ha demostrado que con distintas potencias y distintas presiones obtenemos volúmenes progresivamente mayores de lesión, del tamaño de la lesión. Pero también es cierto que cuando llegamos a determinadas combinaciones de potencia, mucha potencia y mucha presión, el porcentaje de POPs, de disrupciones que podemos tener, puede alcanzar el 80%. Tenemos que llegar a un compromiso entre la presión y la potencia para no hacer más daño del que queremos hacer. Pero manejar esta presión relativamente no es sencillo desde el punto de vista del operador que no tiene otro indicador, porque la percepción en el catéter de un operador en estas condiciones puede ser muy similar a estas condiciones. Aquí el contacto es excelente para hacer una buena aplicación de radiofrecuencia, aquí en cambio no vamos a hacer nada. Esto es un problema que es difícil resolver con simplemente el tacto o la experiencia de un operador, por muy experimentado que sea ese operador. Y esto ha llevado a la industria a diseñar sensores de contacto que nos indiquen durante la manipulación qué presión tenemos, qué contacto tenemos. El primero que se desarrolló fue un sensor de impedancia. Nosotros hicimos una pequeña serie de casos y vimos que el sensor no era útil, puesto que la impedancia varía, como ven ustedes aquí, esto es una escara, la impedancia era menor en la zona de escara, luego el valor de contacto con la misma fuerza de contacto teníamos impedancias distintas, con lo cual la impedancia no era un buen indicador y de hecho prácticamente ha dejado de utilizarse. El sensor mecánico utiliza un muelle de precisión y los localizadores para decir no solo cuánta fuerza, cuánto apoyo tengo, sino en qué dirección lo tengo, y el sensor óptico, que da prácticamente la misma información, utiliza unas fibras ópticas que al deformarse traducen esa deformación en presión, en fuerza y en dirección de esa fuerza, ¿no? Y de hecho hay estudios que demuestran que efectivamente la incidencia de lesión y de trombosis es progresivamente proporcional a la fuerza de contacto para una misma presión. Y como comentaba antes, cuanto más presión y más potencia, más fácil es que tengamos problemas de disrupciones. Pero también es cierto que las caídas de impedancia, considerando que la caída de impedancia en el punto de aplicación como un buen surrogado de la lesión, pues las caídas de impedancia son progresivamente mayores a medida que aumenta la fuerza de contacto para una misma potencia y que, por ejemplo, con 30 vatios, solamente con fuerzas superiores a 40 gramos, ocurren fenómenos de POPs, ¿no? Y de hecho, con los dos catéteres comercialmente disponibles de sensores de presión, el mecánico y el óptico, se ha visto que las curvas de caída de impedancia pues son proporcionales a la presión que ejerce el catéter y durante el tiempo. Luego, esto es una herramienta tremendamente útil para ayudarnos a conseguir buenas lesiones de radiofrecuencia. Esta información de presión la podemos integrar a lo largo del tiempo para hacernos una idea de cómo de buena ha sido la aplicación a lo largo de todo el tiempo que ha durado en integrales de la fuerza-tiempo, que también nos indican que va aumentando la caída de impedancia a medida que esa integral fuerza-tiempo va aumentando y que llega un momento en que por mucho que mantengamos potencia y presión, probablemente la caída de impedancia no progresa, probablemente porque la lesión no progresa. Y podemos definir pues unas curvas para cada uno de los objetivos de la integral fuerza-tiempo con cada una de las presiones que nos pueden ayudar a decidir esto. Con todo esto tenemos catéteres que nos están diciendo dónde estoy, si estoy estable, cuál es la presión que ejerzo, si la presión que estoy ejerciendo viene de un lateral o está más o menos centrada, qué fuerza tengo total, esa fuerza, el componente axial, el componente longitudinal, e incluso pues puedo integrar indicadores de lesión más o menos útiles. A ver si pasa esto.
O durante el procedimiento puedo tener un indicador que me dice la presión, si el contacto es bueno, cuál es la dirección, es decir, cuál es la fuerza, cuál es la dirección y ver en un gráfico en tiempo real cuál es esa presión. Es decir, esto son, creo que, grandes ayudas que, si nos damos cuenta, llevadas a un caso práctico, vemos, esto es una corona para un aislamiento de venas pulmonares izquierdas, estos son todas las aplicaciones donde el catéter ha estado 5 segundos quieto, hecho por un operador experimentado, y que cuando le decimos que lo que queremos es que esté quieto 10 segundos, perdemos puntos. Cuando le decimos que además tenga 8 gramos 50% del tiempo y que caiga la impedancia, nos quedamos con mucho menos, y cuando le decimos que la fuerza tiene que ser de 10 gramos y que caiga la impedancia, tenemos todavía menos puntos. Luego, si empezáramos al revés, diciendo que solo marcáramos los puntos cuando se cumplen estas condiciones, probablemente haríamos lesiones de mucha más calidad, como ocurre también en este caso, de cualquier punto con 10 gramos o con 10 gramos y caída de impedancia, los puntos se reducen considerablemente. Así pues, yo creo que puedo concluir que la eficiencia de las aplicaciones de radiofrecuencia depende de factores que son derivados, unos del catéter, otros del operador y muchos de ellos también del tejido, que la potencia, el contacto, la estabilidad, la impedancia, el tiempo, son parámetros básicos que se deben monitorizar en cada aplicación de radiofrecuencia y se deben retroalimentar el sistema de ablación. Y que estas nuevas herramientas, que son capaces de integrar todos estos parámetros, pueden sin duda alguna ayudar a aumentar la eficiencia y luego a disminuir la subjetividad del operador. Ponme un punto ahí. Y también la creatividad del técnico, que su buena voluntad intenta siempre hacernos unas coronas muy bonitas, muy perfectas, pero que a lo mejor no son reales. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruiz, por la magnífica presentación y por ajustarse al tiempo. A continuación presentamos al doctor Almendral, que nos va a hablar sobre la predicción de calidad de la lesión de radiofrecuencia. Muy buenos días. Mi agradecimiento a la sección por la invitación a estar aquí hoy. Y en realidad esta presentación, como no puede ser de otra manera, va a ser una continuación de la presentación del doctor Ruiz Granell, en la cual queremos dar un punto más y es predecir la calidad de la lesión de radiofrecuencia. Yo realmente me conformaría con predecir el tamaño de la lesión de radiofrecuencia. La calidad yo entiendo que es algo todavía más difícil de evaluar, con lo cual me voy a plantear un objetivo un poquito más modesto, como es predecir el tamaño. Y el planteamiento del problema es que en clínica difícilmente podemos conocer el tamaño de la lesión que producen nuestros catéteres, solamente tenemos alguna idea por la observación de que se anula la función de la estructura ritmogénica que queremos abordar. De manera que mayormente lo que tenemos que hacer necesariamente es extrapolar resultados de hallazgos experimentales que demuestran el papel de ciertos determinantes. Quería comentar que esta extrapolación en realidad solo puede ser válida para lesiones que se hagan punto a punto. Hay veces que tendemos a hacer desplazamientos del catéter y verdaderamente en esos momentos perdemos ya la información que podíamos obtener de parámetros como por ejemplo la caída de impedancia. Y también quiero distinguir entre lo que sería pronosticar la lesión que estamos haciendo con modelar la lesión que estamos haciendo. Y ahora voy a tratar de explicar el por qué establezco este pequeño matiz de diferencia. De las observaciones de estudios experimentales, y ya ha comentado Ricardo perfectamente estos fenómenos, yo trato de resumirlos en esta diapositiva. El tamaño de la lesión depende de factores que vienen determinados por el catéter, como el tamaño del electrodo, el material que lo produce, el tipo de irrigación, si no externa interna, el generador que aplica una potencia durante un tiempo determinado, pero también el tejido. No es lo mismo que sea un tejido normal o que tengamos una escara. Y parámetros de la posición del catéter, como es la fuerza de ese contacto, la estabilidad ya se ha comentado, y, por supuesto, el flujo sanguíneo, que no es lo mismo que haya un flujo más lento o más rápido. Son muchos determinantes, pero si nos fijamos, realmente,
El catéter lo vamos a seleccionar para el caso en concreto, pero una vez seleccionado ya lo tenemos ahí. El tejido es lo que hay, no tenemos posibilidad de modificarlo. El flujo sanguíneo es el que es, con lo cual, en realidad, nosotros lo que podemos elegir es los parámetros de nuestro generador y esa búsqueda de la posición, de manera que podemos elegir en realidad la potencia, en realidad la duración, y luego buscar una fuerza de contacto determinada y buscar una estabilidad mediante el movimiento de nuestro catéter. Y quería hacer hincapié que esto, que serían parámetros que modulan nuestra lesión, es diferente de otros aspectos que en realidad pronostican la lesión. Son marcadores del tamaño de la lesión, pero no es algo en lo cual nosotros podamos influir directamente, como por ejemplo el voltaje del electrograma, cuánto disminuye, nos indicará el tamaño de la lesión, pero no lo podemos nosotros modificar. Las características de la señal, si pierde componentes rápidos, la impedancia basal que tenga en ese momento la aplicación y sobre todo la caída de impedancia, qué magnitud tiene esa caída de impedancia y cuándo ocurre, o la disminución de excitabilidad que aumenta el umbral de estimulación consecuencia de la lesión que hemos hecho. De estos marcadores, realmente los que más interés tienen, yo pienso, es la disminución del voltaje del electrograma y la caída de impedancia. Pero hay un tercer nivel de interés que no es el pronosticar la lesión o el modelarla, sino que son factores de efectividad clínica, que también son muy importantes porque no siempre tenemos que hacer una lesión de la misma manera. Con lo cual, nosotros, ¿qué queremos obtener? Queremos obtener, por ejemplo, terminación de la arritmia, en el caso de una taquicardia ventricular o taquicardia auricular, más bien supresión de la inducibilidad, que es lo que solemos hacer en el caso de las taquicardias nodales, o bloqueo de conducción, en el caso de una vía accesoria, en el caso de la conducción a través del istmo cabo tricuspideo, obtener una lesión que sea transmural, de manera que una serie consecutiva de lesiones puedan aislar eléctricamente una vena pulmonar. No estoy tan seguro de que siempre haga falta la lesión transmural, pero en principio esa es la idea. O modificar la señal eléctrica, por ejemplo, cuando queremos hacer ablación de sustrato en el caso de las taquicardias ventriculares. De manera que con esto he tratado de transmitirles lo que a mi modo de ver podemos considerar que es el armazón de trabajo en los distintos aspectos de la lesión que queremos producir. A continuación, y como mi tema era el predecir la lesión, pues me voy a concentrar en realmente los aspectos que creo que son de mayor interés en la actualidad, que son la fuerza de contacto, la caída de impedancia y el voltaje de los electrogramas, que yo creo que son ahora mismo los tres caballos de batalla. La estabilidad siempre lo ha sido y siempre sigue siéndolo, pero bueno, tampoco tenemos herramientas nuevas. La fuerza de contacto ya se ha comentado mucho por Ricardo, de manera que ineludiblemente nos solaparemos un poquitín en este capítulo, y tenemos datos que proceden realmente de la preparación de muslo de perro, en el cual se puede observar que hay una relación muy directa entre la fuerza de contacto y la profundidad o el diámetro o el volumen de la lesión. De manera que de cualquier manera que miremos la lesión, hay una relación muy directa entre la fuerza de contacto aquí expresada en el eje de abscisas y como digo, el parámetro que midamos de la lesión que obtenemos. Y eso es verdad tanto con una potencia más baja como con una potencia más alta en todos los casos. No obstante, esto era la preparación de muslo de perro, y hay en esta misma preparación también se ve otro mensaje importante, y es cómo también la fuerza de contacto se relaciona con las complicaciones, con lo que no queremos que ocurra, que es que tengamos POPs o trombos. Y eso también podemos ver que ocurre más cuando hay mayor fuerza de contacto y ocurre más cuando hay más potencia que con menos. Ya comentó también Ricardo el aspecto de que la caída de impedancia difícilmente nos predice las complicaciones.
modelo un poquito más próximo a la clínica sería el modelo ya de corazón ex vivo. Y en este modelo ya ha comentado también Ricardo esta imagen, que creo que es muy ilustrativa porque nos muestra una serie de cosas. Por un lado, que si tenemos mayor fuerza de contacto, a cada nivel de potencia haremos una lesión mayor, ¿correcto? Nos muestra también que a veces con poca fuerza de contacto, si aumentamos la potencia, también podemos conseguir lesión, que es un consuelo a veces cuando no podemos conseguir fuerzas de contacto adecuadas. Y nos muestra esta idea intuitiva de la dorada medianía de 20 gramos, 20 vatios, como un compromiso bastante interesante desde el punto de vista de tener un tamaño de lesión suficiente con poco riesgo de complicaciones representadas por las zonas negras de estas bolas tan intuitivas que se nos presentan en esta diapositiva, que realmente es extraordinariamente ilustrativa. Un punto más en el seno de los estudios llevados a cabo de forma experimental es ya el corazón in vivo, corazón de animal pero in vivo, que nos permite estudiar el tamaño de las lesiones que hemos hecho previamente. Y en este sentido, este estudio, de nuevo del grupo de Oklahoma, pues muestra que hay una relación directa entre la fuerza de contacto y el tamaño de la lesión. En este caso les he puesto la diapositiva de la profundidad, pero hay otra de volumen que es muy parecida, tanto en ventrículo derecho, que usaban potencias de 30 vatios, como en ventrículo izquierdo, que usaban potencias de 40 vatios. Y de nuevo surge esta relación entre fuerza de contacto y eventos no deseados como los POPs, que son mayores, con fuerzas de contacto mayores y potencias mayores. De nuevo, abundando en la idea que también habíamos visto en los modelos experimentales más alejados de la clínica. En este mismo estudio se muestra algo relacionado con la impedancia que es interesante. Sí que hay una relación significativa entre la caída de impedancia y la fuerza de contacto, pero no obstante podemos observar una dispersión considerable de los valores. Igualmente, cuando analizamos directamente la relación entre la caída de impedancia y el tamaño de la lesión, también hay una relación. En este caso incluso tiene un aspecto de una relación más directa entre la caída de impedancia que observemos y el tamaño de la lesión. Este estudio ya en clínica mira la relación entre impedancia y tamaño de la lesión, porque realmente la caída de impedancia se está propiciando como la herramienta que puede ser un sucedáneo de la medida de fuerza de contacto cuando no la tengamos. Y este estudio subraya algo que también nos ha presentado antes Ricardo, que sí que existe una relación significativa entre impedancia y fuerza de contacto, pero al mismo tiempo que la relación es bastante pobre, con muchas desviaciones con respecto a una línea que pudiera ser una correlación más perfecta. De manera que, como aquí dicen las conclusiones, es como mucho moderadamente eficaz para predecir el contacto real entre el tejido y el catéter. En clínica, ¿qué datos tenemos de la utilidad de la fuerza de contacto? Pues a mi modo de ver, el estudio más llamativo y más interesante es este, el EFICAS 1, que lo que consiguen es a una serie de pacientes hacerles un estudio de forma sistemática 3 meses después de la ablación de venas pulmonares, con independencia de que el procedimiento hubiera sido exitoso o no. De manera que podemos tener datos de en qué zonas de las venas pulmonares hubo reconexión en relación a la fuerza de contacto que había habido en esas zonas en el momento del estudio de ablación 3 meses antes. Y en ese sentido, lo que se observa es que en los segmentos que permanecen aislados había habido una fuerza de contacto mayor que en los segmentos que hay gaps. Pero todavía era más interesante la relación con esta variable que se llama FTI, Force Time Integral, relación entre fuerza y tiempo.
Y lo que es más llamativo todavía es que la relación, más que con las medias, se producía con las aplicaciones con elementos mínimos, es decir, cuando había habido una fuerza de contacto mínima en esa zona. Pueden ver que aquí sí que la diferencia es prácticamente del doble y con la FTI también es el doble. De manera que presentan esta imagen, que de alguna manera ha sido lo más llamativo de este trabajo, en la cual se puede ver que la mínima fuerza de contacto o el mínimo FTI es lo que verdaderamente más diferencia los segmentos en que ha habido gaps de aquellos en los que no lo ha habido. Finalmente, tratando de integrar más elementos en una sola medida que nos indicara el tamaño de la lesión, se ha desarrollado este concepto, el llamado LSI Lesion Size Index, que pretende integrar no solo la fuerza y no solo la duración, sino también la potencia que hemos entregado, y realmente el número pretendería representar el diámetro en milímetros, perdón, aquí hay un error, de la lesión que nosotros causamos. Es ya lamentable, a mi modo de ver, que todavía no tengamos una publicación de esto más que en forma de abstract, porque realmente cuando se evalúa retrospectivamente los datos del EFICAS 1, se vio que el LSI mínimo, de nuevo, el mínimo, podía ser extraordinariamente discriminativo entre las zonas en las cuales había habido un gap en el estudio de los 3 meses frente a las que no había habido un gap. De manera que este parámetro, de hecho, se ha introducido como parámetro en algún modelo comercial de uso de este catéter y nosotros personalmente lo hemos venido usando en nuestra realidad clínica, a la cual yo quisiera añadir algunas preguntas más, porque no solo es la fuerza media, sino es las variaciones momentáneas que esa fuerza experimenta, y eso todavía no tenemos idea de en qué manera pueden influir en el tamaño final de la lesión. Por ejemplo, en este caso pueden ver que la fuerza media de 20 gramos es muy estable a lo largo del tiempo. Estamos haciendo una lesión, como pueden ver en este momento, en la cara posterior superior de la vena pulmonar superior izquierda. Pero, en este otro caso, aunque la fuerza media es muy parecida, la variabilidad a lo largo del tiempo es mucho mayor. Tenemos analizado en una pequeña serie de pacientes, y hay un póster ahí que han estudiado nuestras enfermeras, de precisamente qué relación hay entre esas variaciones de fuerza y determinadas áreas de las venas pulmonares. Y hemos podido ver que hay zonas en las cuales estas variaciones son mucho mayores de manera característica, como es en el techo y en la zona postero superior de las venas pulmonares derechas. De manera que este es un aspecto que aún creo que habrá que estudiar en el futuro, a ver la importancia que tiene nuestra lesión. Finalmente, en relación con la caída de voltaje, es algo, un parámetro como que históricamente se viene utilizando. Sin embargo, en los últimos años se ha podido estudiar con una herramienta nueva, que es estos microelectrodos que una compañía ha desarrollado, que están embebidos en el extremo del catéter, sea tanto de 8 milímetros como de 4 milímetros irrigado. De manera que esto nos permite una señal eléctrica que es de muy alta precisión con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en el laboratorio de electrofisiología. Y en ese estudio experimental se ve cómo esa atenuación de la lesión llega a un momento en que se hace constante. No hay mayor atenuación, tanto con catéteres de 4 milímetros como catéteres de 8 milímetros, y como les comentaba, esto influye en que la lesión ya no es mayor por más tiempo de aplicación que hagamos. Fíjese el tamaño de la lesión hasta que se atenúan los electrogramas de manera continua, con respecto hasta 60 segundos de duración. De manera que ahí surge otra posibilidad que aún no ha sido estudiada en clínica, de poder usar la caída del voltaje de una manera nueva que hasta ahora no hemos podido utilizar con los electrodos convencionales. En conclusión, tanto modular como predecir el tamaño de lesión creo que es difícil en clínica por la cantidad de variables involucradas en este proceso. Algunos hallazgos clínicos sugieren que tiene validez extrapolar lo que se ha averiguado en estudios experimentales. La fuerza de contacto creo que ha emergido en los últimos años como una gran ayuda para poder no solo predecir, sino modular
el tamaño de la lesión y, por contra, tanto la caída de impedancia como la caída de voltaje del electrograma son importantes predictores de este tamaño de lesión, aunque no moduladores. Y, por último, sin duda, creo que queda mucho por aclarar, como este aspecto de las variaciones de frecuencia, inestabilidad, espesor de la pared, etc. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, el doctor Fernando Rivas nos hablará sobre las claves de la ablación con radiofrecuencia multipunto. Doctora Rivas. Muchas gracias. Como siempre, claro, agradecer a la organización que me invitara. Y vamos a centrarnos ya rápidamente en la ablación con radiofrecuencia multipunto. Antes de nada, expresar que no tengo conflictos de interés, o por lo menos los tengo por igual, con las dos herramientas de las que vamos a hablar. Una reflexión inicial que deberíamos hacer, fíjense que estamos hablando y estamos escuchando al doctor Ruiz Granel, que nos ha dado viejos consejos, al doctor Almendral, que nos ha dado nuevos consejos, como continuación de los del doctor Ruiz Granel, sobre una herramienta que llevamos años utilizando y seguimos aprendiendo. Por lo tanto, lo que vamos a poder abordar ahora de las herramientas de ablación con radiofrecuencia multipunto queda en un terreno, diríamos, mucho más superficial, mucho más de uso. Yo voy a comentar con ustedes cómo lo veo, cómo hacemos para que la utilización de estas herramientas tengamos la sensación de que nos produce buenos resultados. Lo primero que tenemos que hablar es del concepto y de la herramienta, porque vamos a hablar de dos herramientas que tienen diferencias significativas. Aunque tienen una forma parecida, ambas van dirigidas a hacer un abordaje más o menos perimetral de los ostium de las venas pulmonares, pero si se fijan tienen, y como ustedes saben, tienen diferencias sustanciales. En la forma que liberan la energía, tanto la herramienta de Biosense, el ENMARC, que es por irrigación y radiofrecuencia convencional, como el PIVAC, que se basa en una alternancia rápida entre los electrodos, liberando poca energía, pero de una manera que ahora veremos ahora, alternando entre bipolar y unipolar de forma variable. Uno utiliza una guía dirigida a encajarse en las venas pulmonares, el otro no. Durante la ablación con PIVAC no tenemos señales, las perdemos por el gran artefacto. Durante la ablación con ENMARC tenemos unas señales muy razonables y además se mueven de manera distinta. Cuando intentamos abordar, entrar en las venas pulmonares para analizar las señales dentro y fuera, se manejan de forma distinta. El ENMARC tiene un radio ajustable y el PIVAC se despliega como un sacacorchos que nos permite tener parte dentro y fuera de la vena. PIVAC está diseñado para utilizarse sin navegador y ENMARC está diseñado para utilizarse con el navegador de la compañía. Bien, ninguna reflexión nueva. El PIVAC lo que hace es alterna la energía de manera unipolar en profundidad o bipolar entre electrodo y electrodo, dependiendo de un cambio rápido de fases. ENMARC realmente es un grupo de electrodos convencionales que de manera irrigada libera energía de radiofrecuencia. Lo que sí es importante es que en ambos casos lo que pretenden es hacer un abordaje anatómico. Es decir, tenemos que colocar nuestro catéter en el ostium de las venas pulmonares. Esta viene a ser la patata de Biosense, con las venas en color rosa y azul, la orejuela en color amarillo, y nosotros colocamos, como ven aquí, el catéter en torno a la vena pulmonar. Todo esto, y esto es como utilizamos en nuestro laboratorio la angiografía rotacional para tener señales in situ de cómo es la anatomía. Este es un ejemplo, digamos, de un ostium compartido que queda bastante claro, o bien otras variaciones anatómicas que nos muestran verdaderos troncos. Es decir, si tenemos una herramienta dirigida a encajar anatómicamente, la anatomía es terriblemente importante. Por eso, sea cual sea la manera en la que nosotros traslademos la anatomía, ya sea mediante el rotacional y la generación de una cáscara en el laboratorio que nos permite colocar el PIVAC o nos permite colocar el ENMARC, el primer detalle es que la anatomía es terriblemente importante. Utilicemos el navegador fluoroscópico, puesto que no necesitamos navegador electromagnético, caso PIVAC, anclándolo en las 4 venas pulmonares, o
encajando, en este caso no muestro, sino para hacer la comparación, no muestro el navegador electromagnético, sino que les muestro el navegador fluoroscópico. Terriblemente importante. Es decir, tenemos que conocer el concepto y la herramienta, que es de abordaje anatómico, con la intención de generar lesiones continuas circulares. ¿Cómo generamos esa lesión eficaz? Porque, claro, suena a ciencia ficción que llegamos, colocamos el catéter en la vena y se acabó. Tenemos que intentar obtener un buen contacto. Ese buen contacto lo obtenemos utilizando la guía, en el caso del PIVAC, para hacer, como ven ustedes, acceso a las subselectivas, y de esa manera cambiamos la angulación del catéter y cambiamos, fíjense, como lo vemos en las diferentes proyecciones, cambiamos la manera en la que abordamos los ostium. Además, y esto es terriblemente importante, es muy necesario, puesto que tenemos muchos electrodos, que se nos genere información de lo que está sucediendo. En este caso, la fuente Genius de PIVAC nos da un equilibrio y nos lo muestra en un código de colores reconocible para que veamos si el contacto, si la transferencia de energía es buena o no, es estable o no, y nos permite recolocar el catéter. Algo parecido, muy desarrollado, de diferente manera, lo hace el catéter EnMark. El catéter EnMark nos muestra, además, previamente, puesto que utilizas un navegador, la calidad del contacto que tenemos antes de mostrarnos de manera compleja pero visual cómo se transmite la energía, la impedancia a cada uno de los electrodos. De tal manera que tenemos que tener una idea de cómo estamos liberando energía y tenemos que, una vez que hemos hecho el primer grupo de lesiones, no conseguimos generalmente aislar la vena y tenemos que girar el catéter y utilizar la electrofisiología para ver dónde está el siguiente lugar que tenemos que completar mediante aplicación de radiofrecuencia. Tenemos que conocer la herramienta, tenemos que generar una lesión eficaz colocando el catéter y a veces precisamos vainas para ayudarnos, precisamos un buen contacto y precisamos de una buena transferencia de energía. Pero importante, muy importante, sí o sí, aunque esta es una herramienta anatómica, aunque requiere que la conozcamos y la utilicemos de la manera más prudente, pero al mismo tiempo con mayor entrenamiento, y es lo que nos permite sacar resultados, la manera que tenemos nosotros hoy por hoy de validar y saber si hemos hecho lesiones de buena calidad y saber si hemos conseguido el objetivo del procedimiento no es ni más ni menos que electrofisiología. Es decir, este abordaje anatómico requiere de manera ineludible, hoy por hoy desde mi punto de vista, que seamos cuidadosos, meticulosos, exhaustivos en la validación de las lesiones que hemos generado. Y aquí de nuevo dos herramientas que parecen iguales desde nuestro punto de vista en nuestro laboratorio, tenemos la sensación de que son distintas. ¿Y esa sensación en qué las basamos? Pues vamos a verlo. Uno de los primeros detalles que vemos es cómo cae el voltaje de los electrogramas. Aquí tenemos un caso cualquiera de una vena, estos son casos sacados de los últimos días, un caso cualquiera de una vena en el que vemos los voltajes al principio de la aplicación de radiofrecuencia. Aquí vimos el artefacto de la finalización de la aplicación y vemos cómo tenemos un efecto muy significativo de reducción de voltaje y de fragmentación. Yo no tengo ninguna duda que con esta aplicación de radiofrecuencia de PIVAC he hecho algo. ¿Qué hace EnMark? Fíjense, estos son los voltajes que tengo al principio y esto es cómo se queda durante la aplicación de radiofrecuencia y cómo quedan al final de la aplicación de radiofrecuencia. Marcadamente distinto, algo que es muy llamativo y a nosotros siempre nos sorprendió y nos impresionó al principio de las aplicaciones y de los usos de EnMark. Vean, este es el caso de una ablación, una primera aplicación antral. El registro es de velocidad más reducida para que tengan la sensación, pero fíjense, estos son los voltajes iniciales, empieza la aplicación de radiofrecuencia y al cabo de menos de 4 segundos tengan ustedes la idea visual de lo que hemos producido frente a lo que teníamos. Es decir, respecto a la reducción de electrogramas, diríamos que ambas herramientas son potentes y que con EnMark tenemos una sensación de acción terriblemente rápida. Segundo detalle que podemos valorar
para saber qué tipo de lesiones estamos haciendo. De alguna manera, medir con los navegadores no fluoroscópicos, los navegadores electromagnéticos, lo que serían las caídas de voltaje o lo que podríamos llamar las áreas de exclusión cuando hemos acabado nuestro trabajo de aislamiento de venas pulmonares. Fíjense, esta es la conocida señal de navegación de Carto, que para nosotros es novedosa. Les declaro que hemos empezado a usar Carto solamente para utilizar el ENMARC, y es muy llamativa cuando aplicamos el código de colores para saber dónde hay caídas de voltaje en situación basal en esta visión de cara posterior de la aurícula izquierda. Fíjense el efecto que hemos obtenido, digamos solamente por el criterio reducción de voltaje, en el pre y en el post. Esta es la exclusión que obtenemos con ENMARC. Este es el otro mapa que ustedes también conocen, en este caso de NAVEX. Este es el dispositivo PIVAC, y si comparamos el pre con el post, son mapas distintos. Lo que sí tenemos la idea también es que con ambas herramientas generamos grandes áreas de exclusión de caída de voltaje. Pero no podemos olvidar los electrogramas. Los que trabajamos y creemos que el modelo de criobalón es un modelo muy interesante, es muy interesante porque nos proporciona mucha felicidad a los electrofisiólogos. Claro, si nosotros tenemos una señal basal, hacemos nuestras aplicaciones de radiofrecuencia, nuestras aplicaciones de enfriamiento y vemos cómo la señal se retrasa y al final se bloquea, eso nos proporciona una prueba que es imbatible de que hemos aislado la vena respecto a la conducción aurícula-vena. Podemos ver esto con los catéteres PIVAC y ENMARC. Fíjense, más complejo. Este es el catéter ENMARC, que no nos borra los electrogramas durante la aplicación de radiofrecuencia, y si nos concentramos en esta zona, vemos cómo realmente conseguimos que los electrogramas se separen y al final se separen importantemente. Y en algún caso, completando una segunda aplicación, vemos cómo los electrogramas a esta velocidad más clara se ve. E inclusive llegamos al final con una nueva aplicación del ENMARC a que desaparezcan. Es decir, pero hay dudas. Cuando aplicamos con estos catéteres, generamos una gran fragmentación y a veces conseguimos ver esto que tanto nos gusta cuando vemos el criobalón, pero eso no es lo habitual. ¿Qué sucede con PIVAC? Con PIVAC tenemos un efecto parecido. Caen los electrogramas, pero como durante la aplicación de radiofrecuencia nada vemos, tenemos que conformarnos con lo que vemos al final. En ambos casos, de nuevo volvemos a un caso de ENMARC, vemos cómo los electrogramas se fragmentan y tenemos que recolocarlo para poder acabar y encontrar cuál es la zona del gap. En este caso, se puede utilizar el catéter de una manera diagnóstica y terapéutica para buscar el gap a modo de un catéter laso convencional y al mismo tiempo para aplicar por ello. Cuando hacemos con el catéter de PIVAC, obtenemos algo que es muy similar. Fíjense cómo los electrogramas se van separando tras las aplicaciones de radiofrecuencia y tenemos al final electrogramas que nos obligan a buscar, y los buscamos girando la posición del catéter. Vean cómo ante una señal dudosa, recolocando el catéter, encontramos la zona de conexión y tras la aplicación de radiofrecuencia vemos que han desaparecido y en ritmo sinusal lo validamos. Algo que siempre hemos hecho durante años con las aplicaciones punto a punto ha sido medir dentro y fuera de las venas, estimular dentro y fuera de las venas y estimular desde la aurícula, ver cómo conduce a la vena y a la inversa. Para ello necesitamos poner el catéter dentro de la vena. El catéter ENMARC realmente es un catéter que, reduciendo importantemente el diámetro, a veces lo conseguimos meter dentro de la vena, no de todas. Hay mejoras tecnológicas y de esta manera sí podemos comparar el pre y el post después de una aplicación de radiofrecuencia. Pero necesitamos validación con otro catéter para poder estimular. El catéter PIVAC tiene una herramienta que para nuestro gusto es interesante. Vean ustedes cómo cuando conserva la forma circular, en este caso en una vena derecha, si nosotros lo desplegamos a modo de sacacorchos, esta es la imagen radioscópica y esta es la imagen en nuestro navegador radiológico, vemos que tenemos parte del catéter dentro de la vena y parte del catéter fuera de la vena, con lo que con el mismo catéter podemos hacer estimulación antral
y ver si perdemos las señales de dentro de la vena y de alguna manera podemos completar la validación. Porque la conclusión es que con ambos catéteres precisamos una estrategia de validación de electrogramas que ha de ser igual, al menos, si no más exhaustiva que con la ablación punto a punto, porque con estos catéteres generamos una importante lesión, generamos una importante fragmentación y requiere de un cierto acostumbramiento y de una curva de aprendizaje para que seamos capaces de validar cómo esas lesiones se comportan. Por lo tanto, mi consejo, mi conclusión en este sentido es que aquellos que piensen que utilizando esta herramienta no van a tener que hacer maniobras de validación, creo que no es el consejo. El consejo debe ser que con estas herramientas, que teóricamente son de ablación, entre comillas, más sencillas, sin ninguna duda, todo esto que ustedes conocen que hay que hacer para validar las señales no es evitable. Por lo tanto, la radiofrecuencia multipunto, estoy convencido de que es una herramienta terriblemente útil. Elijamos la que elijamos, tenemos que conocerla, ese equilibrio entre ablación anatómica y ablación eléctrica. Tenemos que ser cuidadosos con cada aplicación y intentar integrar toda la información que se nos genera para saber cuándo estamos haciendo una lesión eficaz. Y por último, insisto, no me importa ser pesado, tenemos que validar la lesión desde el punto de vista eléctrico, porque yo creo que esto es lo que hace que probablemente en poco tiempo tengamos resultados comparables y, ¿por qué no?, a lo mejor mejores que con la ablación punto a punto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Rivas. Por último, el doctor Ormaeche nos hablará sobre cómo optimizar las lesiones de crioablación. Buenos días, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos a la organización para participar en esta reunión y compartir mesa con ponentes tan ilustres y a la vez amigos. ¿Cómo optimizar las lesiones de crioablación? Lógicamente, la intención, como las otras energías aquí tratadas previamente, es conseguir una mayor eficacia, es decir, una lesión más profunda y duradera, pero nunca olvidar que debemos hacerlo sin aumentar las posibles complicaciones o incluso, si es posible, disminuirlas. Por motivos de tiempo, por el hecho de que ayer hubo una sesión de ablación con criofocal y porque mi experiencia es mucho menor, me voy a limitar a hablar de la crioablación en fibrilación auricular. No voy a hablar de la biofísica y biomecánica de la lesión, se sale de mi tema. Lógicamente estoy de acuerdo con el doctor Ricardo Ruiz Granel, que hay que conocer el material y hay que conocer lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando en un procedimiento de estos. Ya se dijo ayer que las ventajas de la crio con respecto a la radiofrecuencia se deben a su lesión más homogénea y bien delimitada, por tanto menos proarrítmica, a que produce respeta el endotelio cardíaco, con lo cual va a ser mucho menos trombogénica y además va a ser mucho mejor tolerada por el paciente. Pero así todo sí que vamos a tener complicaciones. En el procedimiento de crioablación de FA tenemos complicaciones, las lógicas inherentes al procedimiento de ablación en sí, como son como veis aquí, problemas a nivel de la zona de punción, que veis en rojo aquellas en que su incidencia es mayor que con la radiofrecuencia. En este caso sería debido al tamaño, al French de la vaina que lleva el catéter de ablación. Ves como gran parte de ellas la incidencia de complicaciones es menor que con la radiofrecuencia, pero no es así con la parálisis frénica, como veis aquí, que es la complicación claramente más frecuente. Es prácticamente despreciable la posible aparición de estenosis de venas pulmonares y de fístulas atrioesofágicas. Bien,
Eficacia y resultados. ¿Qué buscamos con la crioglación de fibrilación auricular? La curación de la arritmia, y para ello queremos conseguir lesiones circunferenciales y transmurales para lograr el aislamiento de las venas, y queremos además una modificación sustancial del sustrato antral. Lógicamente, si buscamos lesiones eficaces, debemos conocer los determinantes funcionales fundamentales de esta lesión, que van a ser el contacto balón-tejido, lo que llamamos la oclusión, lo que llamamos la temperatura que obtenemos, que vamos a medir, y el tiempo de aplicación. Y además buscamos seguridad, buscamos respetar las estructuras adyacentes a la aurícula izquierda, queremos respetar y no dañar la propia vena, el nervio frénico y, como hemos visto, el esófago. Es decir, que cuanto menos energía, probablemente en este sentido lo estamos haciendo mejor. En los próximos minutos voy a tratar de tocar brevemente estos temas: el conocimiento previo de la anatomía, la monitorización de la oclusión, el manejo de un sellado inadecuado, el tiempo de aplicación y temperatura, cómo prevenir o intentar prevenir la parálisis frénica y el daño esofágico, y si me permitís y me da tiempo al final, os daré una serie de recomendaciones críticas de manejo basadas en los datos de la literatura y alguna de ellas en nuestra propia experiencia. El conocimiento previo de la anatomía, lógicamente, nos va a ayudar, sobre todo cuando estamos empezando con cualquiera de estas técnicas. Podemos hacer un TAC, una resonancia, podemos hacer un eco transesofágico, un eco intracardíaco, o podemos hacer una angiografía, que habitualmente la hacemos intraprocedimiento, preprocedimiento, por decirlo así. Lógicamente, esto nos va a ayudar a saber, en el caso, por ejemplo, si tenemos un colector izquierdo, qué hacer. Hay datos que nos dicen que el resultado de la crío en el colector izquierdo los resultados son peores, y otros que nos dicen que no. Nosotros realmente el tener un colector izquierdo no nos hace cambiar a un procedimiento de radiofrecuencia como otros autores sí que lo hacen. Nos permite seleccionar el balón. Ya sabéis que hay dos tamaños de balón de crío, el 23 y el 28, y bueno, pues hay trabajos que nos dicen que el balón de 23 es más eficaz en el aislamiento de las venas, y también hay trabajos que nos dicen que el balón del 23 claramente va a producir más parálisis frénicas. Por lo tanto, hay autores que directamente utilizan el balón de 28 en todos los procedimientos para evitar en lo posible esta complicación. Además, el uso de la imagen pre o intraprocedimiento no ha demostrado que afecta a su eficacia a largo plazo, con lo cual, bueno, cada uno allá con los medios que tenga en su laboratorio valorará la disponibilidad de los mismos y verá si los costes les permiten utilizarlos o no. Nosotros lo que hacemos es una angiografía oblicua anterior izquierda, estimulando a 200 latidos por minuto el ápex del ventrículo derecho, y sacamos la vaina, hacemos un movimiento de rotación con la vaina que nos permite dibujar la anatomía de forma bastante aceptable de las venas pulmonares. A veces no vemos bien la vena pulmonar superior derecha y simplemente hacemos una angiografía selectiva de la misma, pero bueno, pocas veces lo necesitamos. Una vez hecha la angiografía, medimos más o menos el radio y la circunferencia de la vena, y esto nos permite seleccionar el balón. Lógicamente, esto es una medida bidimensional y, como sabéis, el ostium de la vena no es siempre circunferencial, con lo cual es una medición bastante aproximada, pero bueno, nos sirve, y nuestra política es, en el caso de colector izquierdo, usar siempre un balón de 28, y en el caso de que todas las venas pulmonares tengan un tamaño menor de 20 milímetros, lo cual ocurre en bastantes pacientes femeninos, utilizamos el balón de 23 basados en artículos previos que nos dicen que es más eficaz en venas pequeñas y que se puede usar si se hacen las cosas bien con bastante seguridad. En el resto de casos utilizamos el balón de 28. Este es una paciente que, lógicamente, como veis, un tronco de 67 milímetros, un balón aquí de 28, fijaros cómo hubiera quedado. Lógicamente no le hicimos crioglación. Monitorización de la oclusión. Tenemos métodos como el Doppler,
ya sea por eco intracardíaco o transesofágico, que nos dice que si la oclusión es completa nos va a predecir un aislamiento de las venas con un alto valor predictivo positivo, y una oclusión incompleta lo mismo, predice su no aislamiento con un buen valor predictivo negativo. Realmente la utilización del eco intracardíaco encarece mucho el procedimiento, el eco transesofágico lo hace más engorroso, con lo cual la mayoría de los que hacemos crío nos limitamos a la angiografía, en el buscar el mejor sellado posible preaplicación. Si tenemos un sellado inadecuado, que puede deberse a múltiples causas, una mala alineación del sistema con el eje de la vena, un ostium oval, que ocurre también en múltiples ocasiones, o que hemos elegido un balón demasiado grande para esa vena. Tenemos soluciones: rotar el catéter, flexión, extensión del extremo de la vaina o, como vamos a ver, del propio catéter, cambiar de rama. Cuando la vena pulmonar se bifurca, podemos seleccionar el llevar el catéter a chief o la guía a una vena o la otra. El pull down, como vamos a ver, el tirar del sistema una vez hemos hinchado el balón y vemos la oclusión. Si hay una fuga en la parte de abajo de la vena, lo que hacemos es empezar la aplicación, y a los 60-90 segundos, cuando ya se ha pegado el balón a la porción superior de la vena, tiramos con control de todo el sistema para que el balón baje y tapone el leak o la fuga inferior. Podemos hacer aplicaciones complementarias, como vamos a ver también, o simple, lógicamente podemos, si la cosa no va, hacer aplicaciones puntuales de criorradiofrecuencia o cambiar a un balón de 23 extremos que, bueno, rara vez necesitamos alcanzar. Y muy importante, yo os diría, es, si no conseguimos buenos sellados, buenas aplicaciones en una vena, no empeñarse y volver más tarde. Y siempre pensar que puede haber conexiones epicárdicas. Esta es una diapositiva que nos diferencia el nuevo balón, el balón Advance, con respecto al balón inicial de crío. Como veis, el balón nuevo, además de ser más eficaz en la congelación, congela en toda la hemisfera distal, con lo cual apoyos no tan perpendiculares con respecto a la vena pueden conseguir, desde luego el esquema es claro, pueden conseguir contactos en zonas que pueden congelar con efectividad. Este es un paciente nuestro con una vena pulmonar inferior derecha complicada de aislar, y que al final aplicaciones complementarias, como era una aplicación con el catéter a chief en la rama inferior, aisló la porción inferior de la vena, y una aplicación en la rama superior de la misma aisló la porción superior. Con aplicaciones, como digo, complementarias. Otra forma de conseguir un mejor sellado es el curvar la vaina, empujar, y veis claramente la diferencia en esta misma vena, como con un catéter guía mucho más curvado conseguimos un sellado perfecto, a diferencia del mal sellado que teníamos previamente. El pull down es retirar, como digo, el sistema una vez hemos empezado la congelación. Este es un caso muy reciente en la vena pulmonar inferior derecha. Veis cómo el pull down consigue bajar 10 grados la temperatura, y fue justo bajar de esos 10 grados la temperatura cuando se produjo el bloqueo 2x1 de la conducción a la vena pulmonar, y posteriormente su bloqueo completo definitivo. Este es un movimiento que rara vez se utiliza, pero nosotros lo usamos, al menos a mí me sirve mucho en la vena pulmonar inferior derecha, cuando esas venas muy anguladas que son difíciles es difícil posicionar el balón de una forma correcta. Entonces un movimiento final, cuando ya está el balón colocado, lamentablemente no me ha corrido el vídeo donde se ve cómo cambia claramente la posición del balón en esa vena y se obtiene un sellado mucho más eficaz. Tiempo de aplicación y temperatura son los determinantes fundamentales de la lesión y de la eficacia de lo que estamos haciendo, pero lógicamente de la mano va el aumento de las complicaciones. En los inicios se recomendaba
y luego se corroboró con estudios como el STOP AF, que lo recomendable era dar aplicaciones de 4-5 minutos con el balón inicial separadas entre sí. Hace unos días se ha publicado un artículo del grupo de Kierkia donde una única aplicación de 3 minutos en cada una de las venas consigue una eficacia en la fibrilación auricular paroxística por encima del 82% a un año en pacientes libres de fibrilación auricular. Como digo, con una aplicación única de 3 minutos de crioablación. Bueno, entre estos dos extremos estamos, la mayoría de los que nos estamos dedicando a ello, buscar eficacia, disminuir complicaciones y, por tanto, creemos que estamos en limitar cada vez más el número y la duración de las lesiones. Porque, bueno, pues, hay trabajos que nos dicen que cuando una aplicación es buena, pues si alcanzamos 50-51 grados durante la aplicación, vamos a conseguir aislar el 100% de las venas y, sin embargo, si la aplicación consigue mala temperatura, 36 grados en las superiores, 33 en las inferiores, a los 120 segundos, eso va a ser prácticamente siempre inefectivo. Y cuando la bajada de temperatura es excesiva, 55, 60 grados, eso nos orienta a que estamos aplicando dentro de la vena con una alta probabilidad y que debemos parar la aplicación. Por tanto, si no alcanzamos 40 grados en las venas superiores o 35 en las inferiores, yo recomendaría parar la aplicación porque estamos haciendo una aplicación inefectiva. Y lo mismo si hay un exceso de bajada de temperatura. El mejor predictor del aislamiento mantenido es el tiempo que tarda la vena en aislarse una vez iniciada la aplicación. En este artículo vieron sus autores que un tiempo de 83 segundos iba a predecir el aislamiento de la vena de forma permanente. Todas las que reconectaron se habían aislado pasados 125 segundos y no reconectó ninguna que se aisló antes de los 39. Por tanto, si ha pasado un tiempo de una aplicación la vena sigue conectada, es recomendable parar. Y sin embargo, si la vena se aísla muy pronto, 150 segundos podrían ser probablemente suficientes. La adenosina, así como con la radiofrecuencia, la reconexión con adenosina predice de forma bastante clara que esa vena se va a reconectar posteriormente. Esto no está tan claro con la crioablación. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo nuestro de reconexión con adenosina. ¿Por qué lo muestro? Porque nosotros, nuestra política actual es dar una única aplicación. Si la vena se ha aislado con esa aplicación, damos adenosina, y si no se reconecta con adenosina no aplicamos más en esa vena. La prevención de la parálisis frénica y el daño esofágico, ya he dicho que la parálisis frénica es una complicación frecuente. Este es un método que nos recomienda este grupo y la verdad es que es bastante lógico, es conseguir una buena oclusión con el inflado inicial, retirar un poco el balón y dejar un pequeño leak, que además nos va a asegurar que estamos en el antro. Hinchamos el balón, empezamos la congelación y en ese momento el balón se hace más grande y rígido, empujamos de nuevo para conseguir de nuevo la oclusión. Con este método, estos autores han limitado claramente el número de parálisis frénicas en sus últimos procedimientos. Siempre hay que monitorizar el nervio, la contracción del frénico, no lógicamente con radioscopia, sino como lo hacemos prácticamente todos, con palpación manual. Yo os recomiendo claramente el registrar mediante esta derivación de 1 modificada, el potencial de contracción del nervio frénico, porque se ve muy bien y además predice, es el único método que tenemos para predecir la parálisis frénica. Y si vemos que ese electrograma empieza a disminuir de tamaño, parar rápidamente la aplicación, porque tenemos un método y es dar 2 veces al botón de parado, separados 2 segundos, el balón se deshincha súbitamente, no hay complicaciones y la posibilidad de que se dañe el frénico es mucho menor. Últimas diapositivas. El daño esofágico es grave, es rarísimo con esta energía. Sí que los
autores que han hecho endoscopias post-procedimiento al siguiente día o a los 2 días ven que sí se que producen lesiones esofágicas en un porcentaje no despreciable de casos, lesiones que suelen ser asintomáticas, benignas y que suelen curar pronto, pero quizás el futuro es la monitorización de la temperatura esofágica, porque frecuencias de corte como las aquí recogidas nos predicen con una alta seguridad que ese esófago va a presentar lesiones. Debemos dar inhibidores de la bomba del potasio quizás desde la semana anterior al procedimiento. Y termino con esta última diapositiva, las recomendaciones críticas de manejo, siempre la CHIF por delante para evitar lesiones por la vaina por el catéter, avanzar bien en la CHIF para tener un buen soporte en la vena, en las venas inferiores intentar coger la rama inferior, introducir siempre el balón con la vaina alineada en el eje de la misma, evitar inflar dentro de la vena porque vamos a conseguir al final una aplicación dentro de la misma, intentar siempre conseguir el mejor sellado posible. Siempre intentar ver los potenciales, ya he dicho que el mejor predictor es el tiempo a bloqueo, entonces tenemos que perder un poco de tiempo con el ACHIF, intentar ver los potenciales durante la aplicación. 55 grados, parar y si vamos a tener que dar una aplicación posterior en esa vena, esperar unos minutos, ir al otro lado y volver, porque no es bueno dar una aplicación muy cercana a una temperatura tan baja. Y muy importante, y eso es una cosa que lo quiero decir porque nadie lo hace, esperar a 35 grados, no mover el catéter balón en cuanto se deshincha, porque la late adhesion todavía puede quedar adherido un tiempo posterior y podemos traccionar y hacer una lesión grave. Una vez terminado el procedimiento no hace falta esperar porque las reconexiones agudas son muy raras con radiofrecuencia. Este es un caso reciente en el que 2 aplicaciones de radiofrecuencia de crío muy buenas de menos 50 grados en la vena pulmonar superior derecha no consiguieron su aislamiento y después de aislar la vena pulmonar inferior en derecha se consiguió, al volver a la superior, se consiguió ver que la vena estaba y tenía aislada con un potencial disociado. Es decir, no empeñarse en una vena cuando hemos dado aplicaciones efectivas y yo os recomendaría, porque os llevaréis agradables sorpresas, cuando una vena se tuerce, ir al otro lado, ir a las otras venas y luego al volver vamos a conseguir muchas veces sellados que en el primer momento eran muy diferentes. Muchas gracias. Gracias, doctor Ormaeche. Estamos ya sobre el tiempo de la pausa, así que agradecemos a los ponentes sus presentaciones y damos por finalizada la mesa. Muchas gracias.